¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. De ayer a hoy. Ayer no llevaba gafas para poder visionar la jugada de cerca y ahora las llevo. ¿Cómo cambia todo? Y me entusiasma el hecho de tener ahí muchísimos televidentes que están viendo este programa porque les gusta, porque aprenden algo. Y además, hoy hablamos de Internet. Para que lo entiendan un poco, es necesario saber que tenemos aquí a un metaperiodista, metasociólogo que se llama Miguel Ángel Almodóvar, al cual hemos invitado, accedió a la primera y nos hizo mucha ilusión porque, Miguel Ángel, tú eres una autoridad y hoy nos puedes enseñar un montón de cosas. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, es que me da igual. Miguel Ángel, gracias por eso. El honor y el placer es mío, porque ya sabes que os admiro, especialmente a ti, te quiero mucho. Marcial, has sido siempre un referente de la televisión que se hizo en otro tiempo y que afortunadamente descubro que todavía se sigue haciendo en alguna parte. En esta casa, en Córdoba Internacional Televisión, se hace muy buena televisión y se pone mucha pasión, que es importante. Miguel Ángel, hoy hablamos de Internet de ayer a hoy. Y me gustaría que me dieras una pincelada muy rápida, porque hablamos, para empezar, de la conmutación de paquetes de datos, que es el origen de Internet. Fíjate lo que ha llovido. Yo no soy un experto en hardware, pero sí te puedo decir que este sonido con el que abríais, del router que te buscaba la conexión y que pues a mí a veces me lleva horas. El equipo ha estado el equipo ha estado. Lo que pasa es que, claro, me ha llevado una nostalgia enorme, ¿no? Una nostalgia que la verdad no era nada grata, porque, ya te digo, podíamos emplear horas en ese mismo sonido. El sonido que a ti te ha cautivado y a mí también, que nos ha dejado muy precavidos en lo que va a ocurrir. Te pido que no me sigas contando nada, Miguel Ángel, porque es el momento de decirle a los que nos están viendo que tenemos que ver un vídeo de ayer, cómo empezó Internet, y luego recuperaré con Miguel Ángel Almodóvar lo que me estaba diciendo para que me lo cuente todo. El ayer fue así. A día de hoy apenas podemos vivir sin Internet. Correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea, navegación web en ordenadores y dispositivos móviles, videojuegos online. Sin embargo, muy poco sabe el usuario medio sobre cómo nació la red en sus orígenes. El embrión de Internet lo encontramos en el año 1958 en una agencia militar estadounidense llamada ARPA, creada como respuesta al lanzamiento del Sputnik soviético. ARPA tenía la función de liderar un progreso tecnológico en el país que garantizase la superioridad americana en el ámbito técnico. 2 años después, Paul Baran comienza a publicar una serie de trabajos en los que plantea una red entre ordenadores descentralizada, basada en la tecnología de intercambio de paquetes de datos. Comienzan a sentarse las bases teóricas para crear el primer embrión de Internet. En 1965, Leonard Kleinrock logra comunicar una computadora en Massachusetts con otra en California, utilizando la técnica de conmutación de paquetes. En 1971, Ray Tomlinson crea la primera dirección electrónica de la historia, tomlinson@bbn-tenexa, para desarrollar en 1982 lo que hoy conocemos como email. En 1972, ARPANET, la red de ARPA, hace una demostración pública conectando 40 ordenadores en línea. En 1978 aparecen los primeros ordenadores personales, llamados PCs, con capacidad real de conectarse a la red telefónica por medio de un dispositivo llamado módem. Se acercaba el momento de la popularización de Internet. En 1982 se crea el protocolo TCP/IP, el que usa Internet actualmente, y ya en 1988 aparece la primera muestra de la cara oscura de Internet. Nace el virus llamado Gusano Morris, el cual infecta a 6.000 de las 60.000 computadoras con que cuenta Internet en ese momento. En 1990, unos científicos del CERN, en Ginebra, Suiza, elaboran el lenguaje de programación HTML y construyen el primer cliente World Wide Web, WW, y el primer servidor para él, y en 1994 surge el primer gran navegador de la historia, Netscape. Había nacido la web. Poco antes, ARPANET se había cerrado. Internet está casi lista para pasar a ser para todos. Finalmente, en 1998, el vicepresidente de los Estados Unidos
presenta a la prensa el proyecto Internet 2, orientado al uso civil y la popularización de la red. Ese mismo año había iniciado su andadura Google, el más famoso buscador web. 40 años después de la creación de ARPA y los primeros estudios sobre conmutación de paquetes de datos, al fin veía la luz Internet tal y como hoy la conocemos. Ha quedado perfectamente claro lo que hemos visto. Esto es historia, pura historia. Y nos hemos quedado, Miguel Ángel, perdona que te he interrumpido porque hablamos de la conmutación de paquetes de datos, de los datos más la información de control. Sí. Ese fue el origen de Internet. Háblame un poquito de eso. El vídeo lo ha explicado perfectamente, pero quizá lo que más sobrecoge es pensar en cuánto tiempo ha pasado eso. Ha pasado en un instante, ¿no? Ha pasado en nada de tiempo, ha pasado en 20 años. Es curioso porque ha habido tecnologías incluso, entre tanto, de las que quizá pues la gente tiene una idea un poco difusa. Yo recuerdo que yo me traje un fax de Estados Unidos, ¿no? Aquello, pues, un invento verdaderamente diabólico, el fax, ¿no? Y el fax yo creo que duró 4 o 5 años, ¿no? Porque es decir, inmediatamente fue superado por cosas. Todavía hay gente que tiene fax y todavía pues le mandan sus facturas y tal, pero en fin, ya es una especie de reliquia. Es antediluviano. Claro, el fax ya quien lo utiliza yo creo que lo hace por un poco de romanticismo, ¿no? Porque le gusta, ¿no? Y es romántico incluso ahora, Miguel Ángel, ya es romántico cuando empezamos a pensar en esta mesa de los datos más la información de control, que es el origen de Internet. Claro, fíjate, ¿dónde se queda eso? Explícame un poco cómo ves tú el origen en esta mesa ahora mismo. El origen se explicaba que era militar y científico, y lo primero que, esto nos ha dicho, el primer paquete de datos que circula por la red de redes es precisamente un artículo científico. Para la ciencia era fundamental el estar, digamos, en un contacto permanente. Pero sobre todo también por esa carrera, se habla mucho de la carrera militar, pues nos decían en el vídeo, y es cierto que esto nace, digamos, un poco como respuesta a aquello que sorprende a los norteamericanos tanto, que es el lanzamiento del Sputnik, y especialmente un Sputnik con una persona dentro. Primero fue la perrita Laika y luego pues ya un ser humano. Entonces todo esto nos hace confundir a veces la idea de que por un lado está el mundo militar y por otro el mundo científico. Es el mismo mundo. No hay ningún plano, ningún ámbito de la ciencia que pueda ser interesante que el ejército no esté detrás de ello. Tenemos el ejemplo del ébola recientemente, cuando surge el ébola, cuando explota en lo que nos preocupa a los países occidentales, es decir, nuestros ciudadanos. Nosotros pues, nos preocupan entre poco y nada, pero ya cuando se contagia a ciudadanos occidentales, pues descubrimos que los únicos que tienen una vacuna es el ejército norteamericano, porque el ejército norteamericano sí que ya ha pensado previamente, pero para sus tropas, lógicamente, por eso no había cantidad suficiente para administrarle a los pacientes, porque estaba previsto por si acaso, pero para ellos. Y ese yo creo que sigue siendo un poco el gran activo de Internet, el activo científico. ¿Qué hay detrás de la ciencia y qué uso le van a dar los militares? Pues me temo lo peor. Ya alguien dijo hace muchísimo tiempo que la guerra no se debía dejar jamás en manos de los militares. A propósito del tema militar, hemos visto en el reportaje que teníamos, hemos visto un montón de datos que nos han llamado especialmente la atención, sí. Pero dicen todos los que saben un poco del tema, que Internet empezó exactamente en un proyecto militar. ¿Eso es del todo cierto, Miguel Ángel? Sin duda, era un proyecto militar y de lo que se trataba es de dar respuesta al avance tecnológico de la Unión Soviética en un contexto de Guerra Fría sin ningún paliativo, ¿no? Había pasado ya los peores tiempos de los 60, la crisis de los misiles, pero de todas maneras sí que hay una Guerra Fría muy asentada y sobre todo hay un salto hacia adelante de la otrora Unión Soviética que preocupa extraordinariamente pues, en el mundo occidental y sobre todo pues, en el enemigo natural que es Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un origen, pero sobre todo quien impulsa eso es la ciencia, porque los científicos siempre convencen a los militares de que de ahí ellos pueden obtener, pues lógicamente el estar en la primera línea de lo que se va descubriendo, etcétera, es fundamental. Tú fíjate que antes un artículo científico, en fin, cualquiera de las teorías que hoy conocemos, ¿no? Y que damos por sentadas y que parece que han existido siempre, ¿no? Pues la gravedad de Newton o, en fin, cosas de este tipo, pues pasaban
pasaban decenas de años desde que el científico las planteaba, eso se iba pues normalmente pues, y a ahora, las Miguel academias de Ángel, ciencia. todo muy poco tiempo. No, ¿no? en tiempo real, en tiempo real. En tiempo real, alguien está haciendo, para la ciencia esto es muy importante, alguien descubre, yo creo que una de las cosas más interesantes en este momento, es una noticia de hace un par de días, pues un centro de cáncer en Estados Unidos ha descubierto un uso casi casual, ¿no? En la vacuna del tétanos que todos conocemos cuando nos hemos cortado, nos hemos caído ante el riesgo de que te pone esta inyección, esta vacuna antitetánica. En esa vacuna hay un potencial, digamos, en el tóxico que tiene esa vacuna, hay un potencial interesantísimo para enseñar a nuestro sistema inmunitario a luchar contra las células cancerosas, pero solo contra las células cancerosas, o sea, venciendo, lógicamente, los efectos de la quimioterapia, que evidentemente cada vez se ha ido perfeccionando más, mata a las células cancerosas, pero mata a todas las demás. Con lo cual, pues en fin, a veces el remedio es casi peor que la enfermedad. Bueno, esto lo hemos sabido, este hallazgo, en el momento que lo publica este centro de Duke, el Duke Memorial, en fin, no sé cómo se llama, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, pues el mundo científico en segundos conoce esto. Esto se ha publicado en Nature, en una revista de gran prestigio. ¿Qué es lo que eso supone? Que inmediatamente otros 500 grupos en el mundo se ponen a trabajar en el mismo ámbito, claro, primero para corroborar que eso es cierto, es decir, la ciencia se y luego para adelantar en el tiempo. Y luego para tratar de adelantar. Todo eso tiene un sentido, lógicamente, ¿qué uso le han dado los militares? Ya sabemos el uso que le han dado, ¿no? Los defoliadores de Vietnam, en fin, auténticas barbaries. Y ahora surge otro elemento que es en parte militar, en parte poder puro y duro, que conocemos pues por las revelaciones de este Snowden. Sabemos que los servicios de inteligencia norteamericanos han pasado años escuchando a la todopoderosísima Angela Merkel en su teléfono privado. Saben lo que lleva en el bolso, lo que le gusta, lo que come, lo que tal. Quiero decir, conocen su vida absolutamente a detalle, su vida íntima. Sí, te pregunto una cosa, Miguel Ángel, porque además es vital para este programa de ayer a hoy. ¿El descubrimiento de Internet fue fortuito, fue una casualidad? No, yo creo que no. Quiero decir, la idea en principio es crear redes de ordenadores. Bueno, como hemos visto, quiero decir, tenemos un ordenador muy potente en la universidad de tal, a ver si lo conectamos con la universidad de cual para que los datos que ellos se van alimentando unos de otros. Quiero decir, me los puedan pasar a mí, yo les puedo pasar, es decir, un intercambio de datos, de paquetes de datos. Luego, lógicamente, de 2 se pasa a 8, se pasa a 50, y entonces se van creando redes. En España había esas redes. A veces pensamos que Internet es un fenómeno exclusivamente norteamericano. Explícame eso. En su origen, quiero decir, nosotros tenemos redes. Yo tenía una red, se llama Esquíos, con esa líquida, creo que sigue existiendo. ¿Qué es lo que es? Pues un ingeniero lo que hizo fue conectarnos a 15 o a 20 amigos, que tenemos un ordenador, y uno de esos modem que sonaba ti, 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 pi, 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 bueno, que era una cosa que a veces te costaba conectar pues 1 hora y media. Y era un poco, pues por la noche, alguien proponía un tema de debate. Dentro de esta red que éramos 15 o 20, no podría decir nombres, había algún nombre conocido. Entonces, bueno, pues decíamos, ¿por qué no hablamos de tal? O le hacías una pregunta al grupo. ¿Alguien sabe qué tal, cómo sucedió tal cosa? ¿O cómo se llama esta canción? Esperar un momento, la ponías y todos la estaban escuchando y podían... Algo así, Miguel Ángel, como lo que se hacía en un principio los radioaficionados, ¿no? Que marcaban un territorio, hablaban de un tema y quizás la gente quería aportar cosas. Es una excelente comparación que también hemos olvidado, la de los radioaficionados, y que existen y que todavía son unos fanáticos que, como sabes, van coleccionando conexiones, porque ellos lo que van haciendo son las muescas como los pistoleros del oeste cuando conectan pues con una isla del Pacífico que no ha conectado nadie, pero claro, para eso tienen que esperar a las 4 y 5 de la madrugada y subirse a la terraza de Sudán. Bueno, todavía queda ese espíritu verdaderamente romántico y aventurero que es el que tuvo inicialmente Internet. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas redes al final se van conectando unas con otras y lo que se crea, y de lo que hablamos de Internet, es una red de redes, con lo cual tú tienes acceso a todas las redes. Bueno, hoy yo creo que la verdad es que eso es un fenómeno que incluso cuesta entenderlo, ¿no?
Fíjate si yo tengo muy claro, Miguel Ángel Albodóvar, sociólogo, que hay una pregunta estrella, que es una de las que más me fascina, lo he comentado con todo el equipo, y les hacía especial ilusión que yo tomara, que marcara ese énfasis, porque quiero saber que me cuentes, Miguel Ángel, qué hay detrás de Internet. Pues percibo que hay algo más de lo que yo puedo saber. Detrás de Internet hay poder. Controlar la información, siempre controlar la información ha sido poder, pero más en un mundo de consumismo en el que hoy nos hemos metido. Saber lo que nos gusta a nosotros, lo que le gusta a nuestros hijos, cuáles son nuestros hábitos de consumo. Hasta ahora las grandes empresas, y lo siguen haciendo, se gastan cantidades fabulosas en saber, lógicamente, antes de lanzar un producto, saber si ese producto va a tener una buena acogida entre los clientes. Para lanzar, por ejemplo, hay cosas que han tenido, digamos, un estudio previo. Antes de lanzar, pues estudia al público juvenil, sus hábitos, cómo han ido cambiando, dónde van, qué consumen. Y ahora, Miguel Ángel, está en un clic. Claro, con un clic haces ese estudio casi directamente, ¿no? En definitiva, tú cada vez que entras en la red, de redes, vas dejando rastros de ti, vas dejando, no digamos ya, en fin, cuando ya esto pasa a ser puramente delictivo, que alguien pues usurpa tu personalidad o te hackea una cuenta o te copia... O otras cosas que no se O encuentran. te copia el número de una tarjeta de crédito. Sin llegar a eso, quiero decir, dentro de la plena legalidad, lo que sí, bueno, más que legalidad, lo que hay es un fabuloso vacío legal. El ritmo en el que todo esto ha avanzado ha impedido que la justicia, la ley siempre va detrás de la realidad, es evidente, se legisla sobre un delito que se viene cometiendo. Va tan deprisa, Miguel Ángel, que no se puede ni pensar. Es imposible, ¿no? Es imposible. Pero ocurren cosas tan absurdas y tan fuera de toda lógica que, en fin, uno de los últimos grandes éxitos de Internet, que es esta red conocida como Facebook, de Mark Zuckerberg, curiosamente cuando tú te haces de Facebook, que eso supongo que no lo mira nadie, pues tú das unos datos, te das un nombre que puede ser falso, tú puedes falsear, pues evidentemente tu foto, tu fecha de nacimiento. Además, Miguel Ángel, letra pequeña, ¿no? En Facebook. Bueno, pues la letra pequeña te dice que cuando tú te haces de Facebook, cuando tú ingresas a Facebook, sometes cualquier conflicto que exista entre las dos partes, la parte contratante de la primera parte, que dirían los hermanos Marx en Una noche en la ópera, lo que haces es someterte a las leyes de Palo Alto, California. Esto sería como si tú le alquilas a un señor un apartamento en Barcelona y dices, si hay algún conflicto entre nosotros en este contrato que hemos firmado, resolverán los tribunales de Madagascar. Claro. Esto, bueno, nadie lo aceptaría, pero sin embargo, esto en Facebook lo acepta una población mundial que en este momento es sobrecogedora. Luego te preguntaré más cosas, Miguel Ángel, pero creo que es el momento, hemos estado con Miguel Ángel Albodóvar hablando del ayer de Internet, y creo que es el momento justo, Miguel Ángel, para dar un saltito, colocarnos en el tiempo y hablar del hoy. De ayer a hoy. ¿Qué pasa hoy con Internet? Véanlo. A día de hoy, Internet y todos los servicios que engloba han facilitado ampliamente nuestra actividad vital. Nos permite, por ejemplo, acceder a noticias que nos aportan información al instante. Diluye las fronteras y barreras geográficas, haciendo posible el teletrabajo y conocer personas de lugares distantes. Podemos buscar empleo o hacer la compra sin movernos de casa y mantener nuestras amistades con facilidad gracias a las redes sociales. Sin embargo, puede alejarnos de la realidad y convertir en todo un reto unir lo real y lo virtual. También facilita un sinfín de estafas y delitos informáticos, como el spam y el scam, o bombardeo con correos no deseados y engañosos, el ciberacoso, el phishing o suplantación de identidad, o el robo de información personal y financiera. De hecho, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional advierte que este tipo de delitos son los de más rápido crecimiento en nuestro país. Pero con sus novedades buenas y malas y con su avance vertiginoso, ¿qué podemos esperar del Internet del futuro? El experto desarrollador Dries Buytaert asegura que para prever el porvenir de Internet debemos fijarnos en modelos como Facebook o Flipboard. Podremos encontrar contenidos que buscan al usuario en lugar de tener que buscar nosotros a los contenidos, gracias a algoritmos que se adelantan a nuestras necesidades y calculan nuestros gustos en base a nuestro consumo anterior. También
el texto irá cediendo terreno en la web en favor de los contenidos audiovisuales, que requieren menos de nuestra atención. Sin embargo, el futuro tampoco está exento de incógnitas. ¿Podrá controlarse la privacidad en un espacio que lo sabe todo de nosotros? Estaba pensando en si se puede controlar la privacidad, quizás, a lo mejor en esta mesa, antes de que hable de nuevo Miguel Ángel Almodóvar, puedo contestar yo a lo que decía ese reportaje. Es muy difícil ya en estos momentos controlar la privacidad de ninguna de las maneras, y como el programa es muy interesante y el que hablas eres tú, Miguel Ángel, que para eso eres sociólogo, difícil está el tema de controlar la privacidad, porque tú hablabas de que la globalidad de Internet ya no te permite ver esa letra pequeña que tú has firmado y te acabas de sumergir en un mundo grandioso, ¿no? Fíjate que yo, por supuesto, comparto las respuestas, no. Con la que terminaba el profesor el reportaje, se puede controlar en este momento y en el futuro la privacidad, en absoluto. Quiero decir, estamos en un espacio público, estamos en un patio de vecinos mundial. Todo el mundo sabe lo que necesita saber de nosotros, lo que le interesa saber. Pues no le interesa, probablemente no lo pregunta, pero hay otro que sí le interesa otro aspecto y también lo conoce. Quiero decir, globalmente la privacidad no existe, pero esto incluso da lugar a debates continuos. Fíjate, decíamos que la ley siempre va detrás de la realidad. La ley no alcanza la realidad. No le da tiempo. No le da tiempo, no se puede legislar en esto. Ahora el debate, si yo tuviera que resumir cuál es el debate jurídico fundamental en España, por ejemplo, en los países occidentales, siempre el debate es lo privado frente a la agresión de los demás. Quiero decir, ¿dónde está el derecho a informar? ¿Dónde está el derecho a la información? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde impacta? ¿Dónde termina el del otro? Bueno, yo creo que hoy la ley literalmente no tiene ni idea. Entonces todo depende del juzgado que te toque. Vemos qué es lo que está pasando, que nada menos que una sala en España, pues de la Audiencia Nacional, dicta una sentencia, del Tribunal Supremo se la carga. Dice, bueno, esto estamos... ¿Por qué? Porque no hay claramente unos límites. Hoy la privacidad en ese sentido victoriano, es decir, reservar áreas de tu personalidad para ti mismo, es decir, en la que el otro no puede entrar, digamos, el otro más próximo, ¿no? El otro que uno desconoce. Ahora complicado, ¿no? Yo creo que de ninguna forma... Miguel Ángel, creo que llegamos a un momento en el cual tenemos que hablar del servicio estrella de Internet. ¿Dónde ha llegado Internet? Hablamos de la web, hablamos del mail, hablamos de las redes sociales, de la mensajería. El servicio estrella para ti, creo que antes empezabas a hablar un poquito de Facebook y me ha dado la sensación de que le das mucha importancia, ¿no? Mucha importancia. Bueno, la importancia que se conviene darle al primer país del mundo, pues el número de habitantes. ¿Qué has dicho? El primer país del mundo, el número de habitantes. Ha superado en enero de 2015, ha superado a China en número de habitantes, le hace como usuarios, claro. Pero quiero decir, la gente que habita... Bien traído eso. La gente que habita, o que habitamos, porque yo habito Facebook, ¿no? Yo también. Entonces los que habitamos Facebook somos más que los chinos, ¿ya? Esto es impresionante, pero si piensas en los datos que dio, pues creo que en enero de este año, enero, febrero, en fin, datos perfectamente válidos, estamos entre 1.390 y 1.400 millones de personas que cada día en el mundo, en el planeta Tierra, lo primero que hacen al levantarse es conectarse a Facebook. Es que la cifra es sobrecogedora. Claro, claro. Es sobrecogedora. Con razón, Mark Zuckerberg lo tiene claro y quiere implantar Facebook en Internet en muchas partes del mundo donde no hay, porque me imagino que él tiene un gran negocio con todo ese movimiento, ¿no? Bueno, su cuenta de resultados así lo acredita. Es una miles bestialidad. de millones, no sé lo que eso será en dinero, pero en fin, se habla de cifras astronómicas. Tú decías una cosa, Miguel Ángel, que cuando ya pasas el dinero llegas al poder y al dinero a lo mejor ni lo miras, ¿no? Estamos en otra... Realmente, bueno, el dinero en general es poder, pero también un poder mucho más subliminal. Eso que se ha llamado a veces la erótica del poder, eso saber del otro y darle a entender al otro que tú sabes lo que él cree que tú no sabes, ¿no? En fin, ese juego... Si hay un ignorante en este caso que no se entera de nada, que es el juego verdaderamente diabólico. Me vas a perdonar, Miguel Ángel, pero fíjate, tengo la mesa de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, es una mesa de trabajo, de estudio. Intuyo que hay un peligro en Internet.
¿Existe algún peligro en Internet que tengamos que estar preparados para algo que pueda Hay ocurrir muchos. o que esté ocurriendo ya? Yo diría que el peligro fundamental, tu programa que se llama Ayer y Hoy, entre el ayer y hoy, si yo tuviera que resumir en un solo vocablo el ayer y el hoy de Internet, sería el ayer información, el hoy ruido. Esto ya lo dijo Eliot en su momento, y tú como músico lo sabes perfectamente. Cuando subes un altavoz se escucha más, hasta que ya se deja de escuchar, aquello se convierte en ruido. Esto es lo que ha ocurrido hoy en el fenómeno de Internet. Lo que supone es la multiplicación, como un virus, por eso se habla de viralidad, la multiplicación de todo, de la verdad y de su contrario, de la mentira. Cualquier mentira puede tener un éxito extraordinario en Internet. Mira, este libro que te traigo, mira, viene a hablar de Internet y viene con un libro Sí, porque físico, tú no eres de libros de Internet, por lo que veo, ¿no? No, yo no leo. Bueno, leo algunas cosas, pero luego ya lo que me interesa, pues lo que hacemos todos es destrozar el planeta, darle al print, inmediatamente ir a la fotocopiadora y cargarnos unos cuantos árboles, pues haciendo una cosa que podríamos no hacer. Ese es un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Esta es una edición antiquísima, ya era la 10ª edición. Es uno de los libros más conocidos en el mundo entero, más aprobado. Esto es un libro que se inventa. ¿Por qué pones el ejemplo, Miguel Ángel? Bueno, porque esto en 1996, unos humoristas británicos pues hacen un libro divertidísimo, es un disparate de la primera página a la última. Yo recomiendo la lectura porque es muy gracioso. Convierten a Leonardo da Vinci y sus máquinas de guerra que él diseñaba para Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, ¿no? Entonces el Ducado de Milán, las convierten pues en cosas absurdas, como un secador de servilleta, en fin, instrumentos, digamos, culinarios de cocina. Miguel Ángel, ¿con eso qué me quieres decir? Te quiero decir que este libro es una pura falsedad y hoy se lo creen. Bueno, es una falsedad desde la primera palabra hasta la última, todo es mentira. Es una broma. Bueno, pues esa broma se la han creído millones y millones de personas, pero expertos en gastronomía citan este libro y citan las fuentes y citan un famoso pero inventado, Códice Romanov, aparecido en la biblioteca de San Petersburgo, antes de Leningrado. Bueno, ya te digo, sin ninguna base, es todo una pura broma. ¿A qué nos lleva? Bueno, hay gente que abandona pues, determinados tratamientos gracias a la información de Internet, desgracias de la información de Internet, abandona un tratamiento serio, un tratamiento médico, un tratamiento con una base científica, por una creencia completamente absurda de un agua mágica o milagrosa, lógicamente en la que suele haber pues, un fabuloso negocio. Entonces, en este sentido, yo creo que el problema es fundamentalmente la desinformación que produce Internet. Hay que estar muy preparados. Sin embargo, yo no pondría tanto el acento en los peligros cuando se habla, por ejemplo, de delitos sexuales, en los que nuestra policía, además, es una de las más avanzadas del mundo, detiene a grandes redes. Entonces, cuando detienen, se dan por satisfechos, detienen pues, a 15 pederastas que compartían unas fotos repugnantes. Entonces parece que ya se ha obtenido una victoria. Vamos a ver, usted a quien ha detenido, sería como en una pelea callejera, una pelea a navajazos, pues llega la policía y detiene a las navajas. Dice, ya tenemos todas las navajas detenidas. Se va a evitar la violencia callejera con esto. Quiero decir, lo que hay que erradicar es el mal que hay detrás de esto. Lo que hay que erradicar es una conducta depravada de unos individuos, no cómo trafican con esa depravación. O sea, quiero decir, evidentemente eso nos tendría que llevar a un replanteamiento de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Miguel Ángel Almodóvar, nos quedamos sin tiempo. De ayer a hoy no tiene ya más segundos en un titular. Quiero que nos hables de la privacidad. Como periodista y buen periodista que eres, háblanos de la privacidad en Internet. ¿Tenemos que estar preocupados, Miguel Ángel? En cierto modo sí, pero sobre todo tiene que estar preocupado el que intente esconder algo. Yo por eso lo que he hecho es, dentro de Facebook, que es un patio de vecinos, bueno, yo cuento mi vida todos los días, vamos al detalle, yo no tengo ningún rubor, porque me da igual, quiero decir, al final todo el mundo se va a enterar de todo el mundo. Evidentemente lo que pienso y lo que está en el fondo de mi almario, con L, del alma, eso me lo intento reservar para mí, pero seguramente que ya han entrado ahí también, estoy seguro. Muchas gracias, Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, por la experiencia que tienes, la forma de contar las cosas, y hasta próximas veces que supongo que nos veremos en esta mesa trabajando de ayer a hoy. Espero. Nos vamos a marchar, nos quedamos sin tiempo. Les digo la verdad, he pasado por diferentes
estratos en este programa. Estaba confiado al principio, luego he ido bien, he empezado a tener miedo y al final no sé qué decirles. Ojalá que Internet no controle nuestras vidas, pero que Internet nos ayude estaría muy bien. De ayer a hoy, Córdoba Internacional Televisión. Esto se ha llamado Internet. Ayer y hoy. Estamos en la vaguada justa de la vida. Hasta la próxima.